Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Bienvenidos a todos. Qué privilegio que podamos estar juntos compartiendo este tiempo. Llevamos ya 2 domingos en los que hemos estado compartiendo el tema de Habacuc. Y la semana pasada entramos en el capítulo 1 y logramos entresacar 3 verdades fundamentales para los creyentes en ese capítulo 1. El primero es, voy a recordarlos para que los tenga en mente. Cuando las cosas no tienen sentido y no puedes tener control sobre las cosas, clama a Dios, que es tu única salida. Clamar a Dios cuando las cosas se salen de tu control fue la primera enseñanza. También vimos que las promesas de Dios no siempre son las que nosotros esperábamos. A veces los métodos y las promesas que Dios envía no son exactamente las que tú y yo estábamos esperando, como le pasó al profeta Habacuc. Y tercero, dijimos que Dios es soberano y sus métodos son perfectos. Así quedó asustado el profeta Habacuc cuando en la palabra que el Señor le dio es que iba a levantar un pueblo babilónico que iba a juzgar a las naciones de la tierra, pero también iba a servir de instrumento de corrección y de disciplina hacia el pueblo de Israel. Hoy vamos a adentrarnos al capítulo 2. Y yo diría que el capítulo 2, hermano, es la llave y la clave de todo el libro, que solo son 3 capítulos. Y quiero llevarlo al capítulo 2, versículos 1 al 4, por favor. Acompáñeme a ese pasaje. Capítulo 2, verso 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Verso 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es perfecta se enorgullece. Oiga esta parte: mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Cuando arrancamos el libro, yo le dije que ese pequeño pasaje de la Escritura es la llave de ese libro y es la llave de la vida cristiana. El justo vivirá por la fe. Pero en esos versículos, Habacuc saca por lo menos 3 enseñanzas más para nuestra vida. 3 enseñanzas que yo creo que son de vital importancia para nuestra vida. Recuerde que Habacuc recibió una palabra de Dios, pero esa palabra en realidad lo hizo quejarse más. Señor, ¿vas a levantar a un pueblo impío para que castigue a Israel? ¿Vas a levantar a un pueblo babilónico para que corrija a tu pueblo Israel? No lograba entender. Habacuc no lograba entender esa palabra del Señor. Entonces necesitaba una segunda verdad que Dios quería darle para traer, hermano, diríamos, para traer equilibrio, para traer tranquilidad al alma de Habacuc. Muchas veces nosotros recibimos una palabra del Señor, pero no logramos entender todavía. Y yo alabo a Dios porque Dios nos
no solo nos da la palabra que da esperanza, sino que a veces tiene que insistir en darnos más claro el mensaje, porque a nosotros nos cuesta entender, hermano. No sé si a usted, pero a mí me cuesta entender todavía. Y entonces uno como que necesita todavía que Dios siga hablándole y siga hablándole y siga hablándole para poder recibir en el corazón la promesa que el Señor tiene para nuestra vida. Y yo quiero ir quizás al primer, aunque voy a empezar al final, porque es más importante esa verdad que las otras que yo quiero comentarle en esta mañana. En el versículo 4, si usted me acompaña por favor, Habacuc capítulo 2 verso 4, ahí se encuentra el mensaje de esperanza que Dios tiene para Habacuc. Y es el mensaje de esperanza que Dios tiene para nosotros hoy. Verso 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando Dios da esta promesa a Habacuc, le está dando a entender: mira, es cierto, el pueblo de Israel va a pasar por un tiempo difícil, por un tiempo de crisis. Lo van a conquistar, va a llegar los babilonios y van a arrasar con ellos. Pero aún de entre ellos van a haber justos salvados, justos rescatados, justos que van a ser guardados por mi mano poderosa. Pero la clave de ser guardado en tiempos de crisis, la clave para ser guardado en tiempos de desierto, de valles de sombra y de muerte, es: el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos dicen amén? El que creyere en esa promesa será guardado por el Dios de los cielos. Y esa parte me interesa, hermano, porque sin lugar a duda que sin fe no podemos hacer nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos tener buenas intenciones, tener deseos de salir de la crisis, pero la clave es la fe en Cristo Jesús. La clave es la fe en el Dios de los cielos. Los hombres de fe y las mujeres de fe hicieron historia, y su justicia quedó escrito por la eternidad en el libro de la Biblia. Quedó escrito para amonestarnos, para enseñarnos, para exhortarnos a nosotros. Porque aquellos hombres que creyeron en Dios no eran mejor que nosotros, pero la clave que encontraron era la fe en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no sé por qué circunstancia usted y yo estamos viviendo. Yo no sé si usted está viviendo por un tiempo difícil, o por un tiempo de crisis, o por un tiempo de desierto. No sé qué es lo que usted pueda estar viviendo, pero yo sí sé lo que estamos viviendo nosotros. Pero en ese desierto, el único que te puede sostener es la fe en el Hijo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, mire, hermano, a veces podemos hablar de muchas claves y de muchas situaciones que pueden auxiliarnos a paliar nuestra vida para poder salir adelante, pero en realidad la única que nos va a sostener es la fe en Dios. Ninguna otra, hermano. En realidad, ninguna otra. Y yo veo en las escrituras, por ejemplo, fíjese, hermano, acompáñame por favor a Hebreos capítulo 11 verso 7. Un hombre que estuvo viviendo tiempos difíciles también en su generación, en su tiempo, en su ciudad, y la fe lo sostuvo. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 7. Cuando lo tenga dice amén. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé. Si usted quiere, hermano, si usted quiere encerrar eso entre paréntesis o subrayarlo, sería interesante, importantísimo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la llave, la clave que tuvo Noé hace más, hermano, de 4,000, 5,000 años, en el tiempo de Noé, es exactamente la clave que Dios quiere poner en nuestro corazón. Es la fe, no en otra cosa, sino en la fe
en Cristo Jesús. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando usted y yo leemos la escritura y vemos los tiempos en que Noé está viviendo, son tiempos muy similares a los nuestros. Los hombres se habían desviado del camino de la justicia. Los seres humanos buscaban su propio interés, buscaban su propia satisfacción. Y dice la Biblia, y los designios de los pensamientos de los hombres eran de continuo hacia el mal. Ese es el tiempo que estaba viviendo Noé. Es como el tiempo en que usted y yo estamos viviendo. Pero lo que logró, hermano, rescatar a 8 personas de todo ese tiempo era la fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia no se equivoca y Dios no escribe por más. Dios escribe exactamente lo que quiere dejarnos a nosotros enseñados. Dios escribe exactamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Es cierto, la fe es algo que comúnmente mencionamos y hablamos, pero una cosa es mencionarla y otra cosa es vivirla. Aleluya. Una cosa es hablarla y otra cosa es aferrarse a esa fe y no soltarla como hizo Jacob allá en Peniel, cuando se agarró de Dios y le dijo, Señor, como diciendo, yo me agarro de la fe y Señor, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Se acuerda cómo se llamaba el profeta que estamos viendo? Habacuc. ¿Se acuerda qué significa el nombre de Habacuc? Significa el que abraza. Aleluya. Habacuc al principio no entendía lo que Dios estaba haciendo, así como a nosotros nos sucede, hermano, cuando viene la calamidad, viene la prueba, viene la dificultad. Nosotros no entendemos a veces lo que está pasando en nuestra vida, pero aunque no lo entiendas, tú abraza la fe, abraza a Dios, abraza al Dios de los cielos con todo tu corazón y no lo sueltes, no lo sueltes, porque Noé abrazó la fe, le creyó a Dios, aunque el mundo no quiso creer en Dios. Noé y su familia creyeron en el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos dispuestos a creerle a Dios? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Señor, yo quiero creerte? Yo quiero creerte. Yo no sé qué es lo que usted necesita, hermano. Yo no sé qué es lo que usted le está pidiendo al Señor. Pero la clave de este libro y la clave para Habacuc y la clave para todos los hombres y mujeres de Dios siempre ha sido exactamente la misma: la fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice más adelante, si usted me acompaña, acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 29. Usted puede leer el capítulo 11 y va a encontrar a todos los hombres de fe ahí. Hombres y mujeres de fe. Y todos tenían una cosa en común: la fe. Todos abrazaron la fe en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 29 nos habla de otro ejemplo de fe. Y dice, por la fe, ahí está, hermano, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué dice, hermano? Fueron ahogados. Lo que cuando Dios te abre una puerta de salida, para el diablo es la puerta de destrucción. Cuando Dios te abre un camino para sacarte, para rescatarte, para el diablo es la destrucción y la sentencia del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Es que el diablo está tratando de ver nuestra caída, nuestra derrota, pero no sabe que Dios es experto, o sí sabe, pero sigue cometiendo el mismo error. Dios es experto en abrir caminos donde no hay. Dios abre puertas donde no existen.
Dios rescata de lugares imposibles. Si podríamos decir, cuando Moisés salió, hermano, por el Mar Rojo, saliendo de Egipto, el gran escape, podríamos decir. Pero ese escape lo proveyó Dios. Ese escape lo proveyó Dios. Y dice la Biblia, por la fe pasaron el Mar Rojo. ¿Cuántos dicen amén? La clave para salir de cualquier circunstancia sigue siendo la misma: la fe. Hombres y mujeres que estén dispuestos a abrazar a Dios. Hombres y mujeres que estén dispuestos a creerle a Dios sin dudar. Y si la duda viene, pídale al Señor que haga a un lado nuestra incredulidad, como hizo aquel hombre que le dijo al Señor: ayuda mi incredulidad y quita de mí toda palabra incrédula. Y empecemos a creer, hermano, que Dios siempre puede abrir un camino donde no existe. ¿Cuántos dicen amén? Mire otro pasaje. Acompáñenme, por favor. Ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versos 32 y 33. Es casi el final del capítulo 11. Y parece que el escritor dice: mire, ya no le puedo poner más ejemplos. Ya le hablé de Noé, le hablé de Enoc, le hablé de Moisés, le hablé de Abraham, le hablé de Sara, le hablé de... y toda la lista del capítulo 11. Pero sigue cerrando el capítulo 11, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, oiga esto, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Ojo con esto. ¿Alcanzaron qué? Alcanzaron promesas. Taparon boca de leones. La clave para alcanzar la promesa de Dios está en la fe. La clave para agarrar, hermano, esa promesa que Dios tiene para tu vida es la fe. El diablo trata, hermano, de derribar nuestra fe. El diablo trata de desanimar nuestro camino. El diablo trata de, hermano, de echar a tierra todas las verdades que Dios nos ha dado y de todas las promesas, queriendo hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no tiene cuidado de nuestra vida, que Dios parece que está tan ocupado, como le pasó a Habacuc. Señor, no veo que me contestes, no veo que hagas algo, Señor, no veo tu justicia. Y entonces Dios tuvo que decirle a Habacuc: te voy a dar una promesa, y la promesa que te voy a dar es una sola: el justo en tiempos de crisis, en tiempos de desierto, en tiempos de dificultad, el justo vive por la fe en la palabra y en la promesa del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso a Él. Otros dan gloria a Dios. Hermano, usted y yo necesitamos ser gente de fe. No solo por llamarnos cristianos, no, necesitamos ser gente de fe. ¿Por qué? Porque al creerle a Dios, Dios va abriendo caminos, Dios va abriendo puertas, Dios va cumpliendo promesas, Dios va rescatando nuestra vida de cualquier necesidad en la que nos encontremos. ¿Cuántos dicen amén? Los grandes hombres de Dios y las mujeres de Dios recibieron esas promesas. Habacuc recibe la promesa, pero ¿qué hacemos con esa promesa? Hay dos cosas más importantes aquí. La primera y la principal es entender la promesa. Es la fe, la promesa para salir de cualquier necesidad. Pero a mí me llama la atención que en el versículo 1, hoy voy al versículo 1. Le dije que iba a comenzar del final, del verso 4. Voy a ir al versículo 1. En el versículo 1 hay una clave importante también sobre esta fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verso 1, por favor, acompáñenme. Habacuc capítulo 2, verso 2, perdón. Versículo 2.
Y Jehová me respondió, oiga esto, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, es decir, la promesa. Escribe la promesa y declárala, oiga esto, en tablas, para que corra el que leyere en ella. Quiero detenerme aquí. La promesa ya sabemos cuál es. La promesa es: el justo vivirá por la fe. Pero me impresiona lo que le dicen a Habacuc. Habacuc, esta promesa, esta visión, tienes que escribirla en tabla. En el tiempo antiguo, escribir en tablas de piedra era algo muy común. Usted recuerda que a Moisés escribió los 10 mandamientos ¿en qué, hermano? En tablas de piedra. Era algo muy común. Era muy común porque era una forma de escribir lo que Dios le había dicho, pero era una forma de dar a conocer al pueblo lo que Jehová el Señor había dado a entender. Era la forma de declararlo. Y entonces aquí hay dos, en este mismo punto hay dos cosas importantes. Número 1, escribirlas en tabla. Y número 2, declararlas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, usted recuerda que el Antiguo Testamento habla de escribir las cosas en tablas de piedra, pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que el Señor las escribe en las telas, en las tablas del corazón. He aquí la situación importante para la vida de los creyentes. Porque usted puede haberme oído hoy este mensaje de Dios, pero usted puede salir habiendo oído. Pero si el Espíritu del Señor no escribe esta palabra en las telas de su corazón, no se va a volver vida. Porque la tendrá solo aquí, pero no aquí. Y lo más importante de las promesas no es tenerla aquí en el oído, en la mente. Lo más importante de las promesas es creerlas y que se vuelvan parte y vida de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame a un versículo donde claramente el Señor recuerda ya, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la importancia de que esté escrita en las tablas de nuestro corazón. Proverbios capítulo 3 versículo 3 dice, Proverbios capítulo 3 verso 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y oiga, escríbelas, ¿dónde? En la tabla de tu corazón. Estaba bien escribirlas. Allá Habacuc tuvo que escribirlas en tablas y las dio a conocer al pueblo. Pero hoy lo importante de la promesa de Dios es escribirla en las telas del corazón. Pero fíjese, hermano, que esto no es algo que usted o yo podamos hacer. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Hebreos dice que en el nuevo pacto, hablando de la dispensación, no de la iglesia nuevo pacto, sino del nuevo pacto en el tiempo de la dispensación, yo, dice el Señor, escribiré mis leyes en las telas del corazón y en vuestras mentes. Como dando a entender que es el Espíritu de Dios el que tiene que escribirlas. Pero para que eso se dé, usted y yo debemos decirle al Señor: Señor, yo las creo, pero no me las quiero llevar en la cabeza, me las quiero llevar escrita en las telas del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si la lleva en su mente, mire, hermano, le va a pasar lo que nos ha pasado cientos de veces. El próximo domingo, ahí por martes, ¿cómo estuvo el culto del domingo por la mañana? Estuvo poderoso. Buenísimo estuvo. Sentí la gloria de Dios. ¿Y de qué hablaron? Y entonces se queda:
Eh, Mira, hermano, y empieza uno a pensar y a pensar y queriendo recordar. Era un profeta. Era un profeta que abraza, dicen que abraza, como que lo abraza a uno. Se le olvida. Se le olvida a uno, hermano. Mucha palabra de Dios se nos olvida. ¿Sabe por qué? Porque no está escrita en el corazón. Quedó aquí. Quedó en la mente. Y como nuestra mente es muy olvidadiza, por eso el libro de Deuteronomio, ¿sabe qué significa Deuteronomio? Volver a recordar la ley. Eso significa Deuteronomio. Porque Dios sabía que el pueblo de Israel era tan olvidadizo que le dio las leyes en Levítico, le dio todas las leyes. Pero dijo el Señor, a este hay que volvérselas a escribir. Entonces les voy a dar otro libro, Deuteronomio. Y en Deuteronomio está todo lo que está en Levítico. 2 veces. Y eso significa Deuteronomio. Entonces, hermano, ¿será que usted y yo necesitamos algo así como eso? Por eso, y dice la Biblia que con 2 o 3 testigos está resuelto cualquier cosa, ¿va? No es suficiente con que esté en tu mente. Dios quiere ponerlas en tu mente y quiere ponerlas en su corazón, porque así se resuelve cualquier cosa. Con 2 testigos. Entonces, si tu mente y tu corazón lo reciben, hermano, esa verdad se va a convertir en vida. Y esa vida de Dios va a producir el milagro que usted y yo necesitamos en nuestra vida. El justo vivirá por la fe. Le dijo Dios, escribe la visión. Segunda verdad a la cual le mencionó el Señor que hiciera: escríbela en tablas y declárala. Declararla significa confesarla. ¿Se acuerda que la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué? Entonces, ojo con esto. Usted recibe la verdad de Dios, la cree en su corazón porque el Espíritu la escribe, y empiece a confesarla. Empiece a hablar palabra de fe. Empiece a hablar palabra de verdad. Empiece a hablar palabra de milagro. Empiece a hablar. Mire, hermano, nosotros no podemos hacer el milagro. El que la hace es Dios. Pero lo que usted y yo podemos hacer es publicar y confesar que Dios es grande en milagros y en maravillas. Y el Dios de los cielos, que hizo milagros antes, puede hacer milagros hoy en día. Necesitamos confesar del Dios de milagros. Necesitamos confesar del Dios de maravillas. Necesitamos confesar que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. 2 cosas en una. Dejemos que el Espíritu Santo escriba en el corazón, y usted y yo empecemos a confesarlo. Y dice la Biblia en el texto que leímos del capítulo 2, versículo 2, dice: para que corra el que la leyera. ¿Sabe que esa expresión de correr es la expresión de uno que va anunciando con gozo la noticia que le acaban de dar? Esa es la expresión. Esa es la idea del versículo, es que aquel que leyó la verdad de Dios, al verla, se ha impactado por esa verdad y corra con alegría anunciando lo que Dios le acaba de decir. Por eso los apóstoles y los discípulos del principio no podían dejar de decir lo que habían visto y oído, porque eran buenas nuevas, eran buenas noticias. Solo leyeron, solo recibieron la palabra y corrieron para dar el mensaje de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando una de mis hijas estaba cumpliendo años, me parece que era entre 3 y 4 años. En esa ocasión íbamos a partir ahí un
pequeño pastelito en casa de mis suegros, porque normalmente ahí íbamos el fin de semana a visitarlos y se juntaban todos los primitos ahí para jugar. Y entonces se nos ocurrió, vamos a partirle un pastelito y alguna piñatita por ahí. Y entonces recuerdo que mi hija, una de las dos, para no decirle quién, ¿verdad? Pero una de las dos, que tenía por ahí como 3 años, descubrió lo que íbamos a hacer. Como que vio el pastel, no sé qué fue lo que vio. Y entonces fíjese, mire lo que hizo. Salió de la casa de mis suegros, que era la última del pasaje cerrado, no había tránsito más de los que vivían ahí nada más. Salió del pasaje de la última casa y salió gritando en todo el pasaje: oigan, vamos a hacer fiesta en mi casa y todos están invitados y tenemos pastel y tenemos piñata. Y nosotros nos quedamos, porque de dónde no iba a alcanzar el pastel, ni lo que teníamos preparado, porque no era para toda la gente. Pero es lo que recuerdo de cuando alguien ve una buena noticia. Las buenas nuevas para ella era la fiesta. Cuando el Señor te da una palabra en el corazón y la escribes, mira hermano, y la escribe Dios en el corazón, te encuentras a cualquiera y le empiezas a hablar de la promesa que Dios te ha dado. Le empiezas a decir las maravillas y la grandeza de Dios en tu vida. Por lo menos la promesa que Dios te ha dado. Aunque no la veas todavía, aunque no puedas ver, Dios está obrando. Pero tiene que ser escrita y confesada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si Dios te da una promesa, si Dios te da una palabra, necesitas escribirla en el corazón por medio del Espíritu y necesitas empezar a confesar. Dios es grande. Dios es mi sustentador. Yo no sé cuál es la promesa que tú necesitas. Si necesitas provisión de Dios, si necesitas sanidad de Dios, si necesitas ayuda del Señor en tus finanzas, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. Si Dios te da una promesa, empieza a confesar: Dios me dio una promesa y el justo vivirá por la fe. Y yo creo en Dios porque Dios es mi sustentador, Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador. Empieza a confesar con fe lo que Dios te ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Segunda de Corintios capítulo 3, en el versículo 3. Hablando siempre del corazón y la escritura en el corazón. En Corintio el apóstol Pablo ve que nosotros somos cartas. Oiga esto, cartas. Dice 2 de Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sabía, hermano? ¿Sabía que usted es una carta? No el cartero, la carta es usted y yo. Pues el cartero es otro. El cartero lleva la carta, pero no sabe lo que dice, porque no la puede abrir. Sería un delito abrir la carta o el sobre. Así que el cartero es mensajero, pero no sabe qué dice. No, de esos no son los que necesita Dios, sino que necesita Dios mensajeros que sean a la vez la misma carta. Una carta abierta, que cuando la gente te vea o te oiga, pueda leer en ti las promesas de Dios y las bendiciones de Dios. Pueda leer en ti la grandeza y la magnificencia de Dios. Puedan ver en ti que amas, que buscas, que adoras a un Dios incomparable, a un Dios que no tiene comparación.
Cuando la gente te ve, ¿qué lee? Aleluya. Cuando la gente te mira, cuando la gente te oye, cuando la gente te ve cómo actúas, ¿qué leen en ti? Dejemos eso a un lado. Aleluya. Yo no sé qué están leyendo, pero yo espero con todo mi corazón que después de esta promesa escrita en el corazón, los hombres y mujeres que te vean puedan ver un hombre de fe y una mujer de fe, una mujer y un hombre que han creído en el Dios del universo, un hombre y una mujer que han creído en el Dios incomparable, un hombre y una mujer que le creen a Dios sin dudar, un hombre y una mujer que se aferran a la promesa de Dios, aunque todos los demás te digan lo contrario, como le decían a Job. Job, mira, mejor di tu pecado. Eso es lo que decían los amigos de Job. Mejor confesa, Job, lo que pasa es que andas mal y no sé qué. Y bueno, ese era el ánimo que daban. Porque hay gente que da un ánimo, hermano, que Dios mío, que ¿para qué hay enemigos si ya con esos tiene uno? Pero Job tenía escrito en la tela del corazón que aunque esta mi carne sea deshecha, yo sé que mi Redentor vive. Y aun cuando mi carne sea deshecha o muerta, yo sé que veré a mi Redentor. Cara a cara le veré. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tenía escrito en el corazón. No, hermano, nadie, ninguna palabra de desánimo le afectaba. Ninguna palabra de desánimo le afectaba, porque él tenía escrito en el corazón verdades y promesas de Dios. Usted y yo necesitamos tener escrito eso. Cuando la gente nos vea, que vea un hombre de fe. Cuando la gente nos oiga, oigan palabras de fe, palabras de bendición, palabras de recordar: mi Dios está vivo, y mientras Él esté vivo, yo también viviré. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya. Pero hay una tercera enseñanza. La promesa: el justo vivirá por la fe. Los requisitos para trabajar eso: escríbala en las telas del corazón y publíquela. Confiésela. Aunque el diablo le diga lo contrario, escrito está, dígale. Escrito está: el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Tercera enseñanza del capítulo 2. Dice el versículo 3, acompáñame ahí, por favor. El versículo 3 dice, Habacuc 2, verso 3. Aleluya. Aunque la visión, aunque la promesa tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué? Espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Tercera enseñanza: si usted quiere que la promesa se haga efectiva en su vida, necesita que el Señor se le escriba en el corazón y empiece a confesarla. Pero el tercer elemento importante es tener paciencia y saber esperar en el Dios de los cielos. El diablo te dice: ya no hay tiempo. El diablo te dice: se acabó tu tiempo. El diablo te dice: ya no hay esperanza. Dios dice: Él es la esperanza. Hermano, aunque tarde, ¿cuántos hemos tenido que esperar? Yo no sé cuántas veces ha tenido usted la oportunidad de tener que esperar una promesa. Y esperar una promesa no es de la noche a la mañana. A veces son semanas, a veces son meses, a veces se tarda años. Pero aunque se tardare la visión, espérala, porque va a llegar.
La paciencia en medio de la prueba es de vital importancia. La paciencia en medio de la prueba es sumamente importante. Porque por eso David dice en el Salmo capítulo 40, pacientemente esperé en Jehová y él oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Me puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso cántico nuevo en mi boca. El profeta comenzó metido en el lodo cenagoso, pero la palabra de esperanza lo sacó a roca firme, que es Cristo. Y estando en la roca le dieron un cántico, que es el capítulo 3, que lo vamos a ver la otra semana. Exactamente lo que vivió David. Señor, yo estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, pero tu palabra de esperanza me sacó a la roca inconmovible y ahora puedo levantar un cántico al Dios de los cielos. Aleluya. La palabra de esperanza te hace cantar. La palabra de esperanza te hace ser paciente y esperar. Aunque la promesa se tarde, espérala, porque va a llegar. Aunque el diablo te diga lo contrario. Aunque el diablo te diga, se acabó el tiempo. No tienes esperanza y no tienes salida. En Dios siempre hay esperanza. Dele un fuerte aplauso al Señor. Salmo 27, versículo 14. A veces los problemas que estamos pasando requieren de tiempo. Dios permite que se necesite tiempo. Y para eso vamos a necesitar la paciencia. Salmo 27, verso 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la palabra, la promesa del Señor es la que alienta el corazón, hermano. Yo he creído con todo mi corazón que basta, hermano, oiga esto, basta una palabra de Dios para cambiar la condición de nuestro corazón. Una sola palabra de Dios puede sacarte del pozo donde te encuentras. Una sola palabra es suficiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Es viva. Y con una palabra que venga de Dios escrita en el corazón, mira, hermano, olvídese. Aunque el diablo te haga una lista de cosas contrarias, una palabra de Dios te sostiene. Porque una palabra de Dios, una verdad de Dios, es suficiente para aplastar cualquier mentira del diablo. Una palabra de Dios. Por eso el Señor a veces nos pide paciencia. Espera en Jehová. Espera en Él, que Él es el que hace los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 40, versículo 31. Vamos a avanzar un poquito más. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. ¿Cuántos esperan en Dios? Levanten la mano los que esperan en Dios. Si usted está esperando en Dios, sus fuerzas van a ser renovadas. Si usted espera en Dios,
Su fortaleza viene de Dios. Si usted está esperando en Él, Él le va a dar aliento en su corazón. No importa cuán difícil y cuán dura sea la prueba. En Él debemos confiar, porque en Él está la esperanza de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no sé, hermano, qué está pasando usted y qué necesidad tiene. Pero lo que sí sé es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si usted y yo creemos que el justo vivirá por la fe, eso se hará real. Eso se hará realidad en nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu las escriba en el corazón. Empiece a confesar palabras. Mi hermano, quite ya de su boca palabras de desaliento. Quite de su boca palabras de tristeza. Quite de su boca palabras de desánimo. Quite de su boca palabras, hermano, que van en contra de la verdad de Dios. Y empiece a confesar palabra de vida. Dios va a hacer el milagro no por lo que usted confiese, sino por lo que Él es Dios. Pero cuando esa palabra está en el corazón, empieza a brotar en nuestros labios. Empieza a brotar en nuestra... ¿No dice la Biblia que nuestra boca habla de lo que hay en el corazón? Así dice la Biblia. Entonces cuando nuestra boca habla palabras de desánimo, es porque eso es lo que hay en el corazón. Pero si eliminamos, no nosotros, si elimina Dios de nuestro corazón esa tristeza, esa opresión, esa necesidad, si la elimina Dios del corazón y escribe la promesa de Dios, entonces usted y yo vamos a poder declarar y confesar con libertad las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme llevarlo a un último texto, llevarlo a una conclusión. Si busca conmigo, por favor, en Romanos capítulo 4, versículo 20 al 22, encontramos al hombre de fe, al modelo de la fe, dejado desde el Antiguo Testamento, Abraham. Y me encanta lo que el apóstol Pablo escribe de Abraham, que yo creo que será importante que usted y yo apliquemos esta misma actitud. Romanos capítulo 4, verso 20 al 22. ¿Lo tiene, hermano? Hablando de Abraham, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. De Abraham dice que no dudó, sino que le creyó a Dios. Y se aferró a su fe, creyendo que Dios es poderoso para cumplir lo que Dios ha prometido para tu vida. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para cumplir? ¿Cuántos creen que sus promesas son reales? Sus promesas son verdades. Yo voy a invitarle a que se ponga de pie conmigo hoy. Y en esa actitud de fe y en esa promesa que Dios nos ha dado hoy, abracémosla como la hizo el profeta. El justo vivirá por la fe. Cierra tus ojos un momento. Cerremos nuestros ojos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé cuánta fe necesitas, pero sí sé que yo necesito fe. Y que no tengo a nadie
en quién más aferrarme, sino que en Dios. No tenemos en quién aferrarnos, solo en Él. Así que si tú necesitas fe, yo te voy a invitar a que te vengas aquí adelante. Véngase. Aleluya. Vamos a decirle al Señor esta mañana: Señor, tú eres mi esperanza. Solo tú eres nuestra esperanza. Aleluya. Abramos nuestro corazón un momento. Aleluya. Los que tenemos necesidad, corramos hacia Él hoy. Los que estamos pasando por tribulación, por pruebas, corramos a Él. Y si tú no estás pasando por prueba, levanta tus manos y dile: Señor, sigue trabajando en mi vida, aumenta mi fe cada día. Aumenta mi fe, Jesús. Señor, cumple tus promesas. Aleluya.